¿Alguna vez te has sentido listo para algo, pero Dios aún no te abre la puerta? Vives esa tensión entre lo que tú ya sientes que estás listo, pero que todavía no es el tiempo. Eso es una carga emocional muy fuerte para los seres humanos, cuando creen que ya están listos para avanzar y lo que les rodea no les permite avanzar. Eso mismo le sucedió a Josué, el personaje que estaremos estudiando durante estos 3 meses. Josué fue un personaje que supo esperar su tiempo, supo esperar que su líder máximo, Moisés, pudiera entregarle la posta y él continuar. Josué estaba entrenado, listo militarmente, tenía liderazgo, tenía visión, hasta aún el pueblo lo podía acompañar. Pero solo hasta cuando Moisés descansó fue cuando él pudo tomar el reto de avanzar. ¿Será que necesitas dejar morir a ese Moisés para que pueda realmente avanzar y luchar contra aquellas batallas? Quédate, porque lo que viene va a cambiar nuestra vida. Hola amigos, bienvenidos a este espacio Lecciones que Sanan. Y como les dije, durante 3 meses vamos a estar estudiando un personaje maravilloso, Josué. Y qué mejor que en esta época que tanto necesitamos poder combatir luchas, batallas, no físicas, a veces emocionales. Pero para poder entender este libro de Josué es necesario que hagamos hoy una introducción, conocer un poco de la parte histórica y la parte teológica. Porque recuerda algo, querido amigo, Josué es un libro del Antiguo Testamento, está escrito hace mucho tiempo, ha sido escrito en otra época, con otra cultura. Y si realmente no tomamos la historia, la teología y entendemos el mensaje central de Josué para nuestra época, va a ser muy difícil que podamos realmente sacarle el mejor beneficio. Yo espero que durante estos 3 meses podamos aprender de Josué de tal manera que si tú estás viviendo en estos momentos una lucha muy grande, una dificultad muy grande, pues sea esta una puerta de esperanza para poder avanzar. Soy Juan Felipe Lascarro, terapeuta familiar sistémico, comunicador cristiano, coach, empresario, pero más que todo un amigo que a través de la palabra de Dios, a través de los personajes de la palabra de Dios que tenían traumas, dificultades, pero siempre con una esperanza que se llamó Jesús, pudieron salir adelante. Vamos a estudiar durante estos 3 meses entonces a este maravilloso Josué y hoy quiero darte algunos antecedentes importantísimos para que podamos realmente cada semana entender a este personaje que está en el libro que lleva su propio nombre y que tiene 24 capítulos. Podemos entender que aunque Josué, sus acontecimientos fueron en el pasado, fueron guerras del pasado, fueron en otro contexto cultural diferente, con una motivación diferente que tenía Dios, su mensaje es hoy en día muy puntual para nosotros. Por lo menos yo he tomado nota de 2 cosas. Número 1, el libro de Josué trata de aspectos fundamentales de nuestra experiencia humana, esas experiencias que vivimos día a día, en la familia, en el trabajo, en el hogar, cuando salimos a la calle. Vamos a encontrar que Josué nos va a hablar de esas experiencias, aunque sucedieron hace mucho tiempo atrás, hoy en día esas experiencias siguen presentes. La segunda razón, queridos, desarrolla temas que aportan para una mejor relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, para conocer a ese Jesús que caminó sobre esta tierra, a ese Jesús histórico, a ese Jesús pedagógico, a ese Jesús psicólogo, a ese Jesús administrador, gerente, pero sobre todo a ese Jesús redentor y salvador. Necesitamos conocer a Jesús en todas esas facetas, porque a veces nos hemos quedado cortos y estamos desperdiciando mucha información. Igualmente, este libro, el mensaje del libro de Josué, va a dirigir la atención especialmente a 3 puntos que nosotros debemos tener en cuenta. Punto número 1, Josué nos muestra un futuro lleno de posibilidades, de esperanza. No sé qué esté pasando en estos momentos en tu vida. No sé si estés teniendo una lucha, una dificultad. No sé si de pronto estás sintiendo que pudieras hacer más, pero las cosas que hay alrededor, de pronto los traumas, las dificultades no te han permitido. Josué durante estos 3 meses nos va a enseñar que hay esperanza. Segundo punto,
Las lecciones que nos va a enseñar Josué de una restauración, tanto mental, emocional y espiritual, son maravillosas. Vamos a ver cómo Josué pudo con la ayuda de Dios ganar batallas, que tú hoy puedes ganar batallas, mentales o espirituales. También vamos a ver cómo nos invita Dios a caminar en una senda que a veces es difícil, pero a caminar tomados, aferrados de las promesas, porque las promesas que hay en 66 libros, del libro más traducido a nivel mundial como es la Biblia, son promesas que hoy en día, si creemos en ellas, pueden transformar nuestra vida. Y la tercera lección de este mensaje del libro de Josué es que Él nos enseña cómo llegar a un mejor lugar. Josué es de alguna manera esa conexión entre la creación y la entrada a la tierra prometida. Y es bonito ver cómo nosotros hoy en día podemos llegar a esa tierra prometida. Y déjame decirte algo. No solamente pensar, querido amigo, en un cielo o en una Canaán celestial. No. Dios quiere aún en esa tierra, mientras batallamos, mientras luchamos, mientras nos preparamos para encontrarnos con nuestro amado Jesús, que podamos ganar muchas batallas. Son batallas que deben ganarse en la mente. Hay traumas, hay heridas de niño interior que hoy no nos permiten ser lo que necesitaríamos ser. Y Josué nos va a enseñar cómo Dios estuvo con él, las herramientas que le dio para vencer esas luchas. Por eso, si a ti te gusta y te estás motivando porque vienen cosas más buenas, te voy a dar datos del libro de Josué que de pronto tú no habías visto y te van a servir. Pero antes quiero invitarte a dos cosas. Para que este mensaje pueda llegar a muchas personas, tú vas a suscribirte gratis, darle suscribir allí. Activas la campanita para que cada semana que se suban estos videos tú seas el primero en verlo, le vas a dar un like y eso va a permitir que YouTube lo pueda compartir a muchas más personas. Obviamente tú vas a ser un agente de esperanza, vas a ser un misionero, una persona que va a querer que otros, tus familiares, amigos, puedan beneficiarse de este material. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vas a hacer? Suscribirte, darle like y compartirlo con la mayoría de personas que puedas. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso claro, quiero compartirles algo más. Josué es el autor de este libro. Muchos teólogos, muchos eruditos ya lo han investigado y se ha corroborado de que Josué es el mismo autor. Y ahora les voy a decir por qué es importante tener esto en cuenta. Al ser él el autor, podemos nosotros entender que las luchas que él tuvo, porque no solamente fueron luchas contra naciones, sino luchas con su mismo pueblo, luchas que tú puedes estar teniendo hoy con las mismas personas que están a tu alrededor, tu propia familia. El hecho de que Josué haya escrito eso es maravilloso porque nos está diciendo, a pesar de las batallas, de las dificultades, de los desafíos como el gran Jericó, que ya en su tiempo estudiaremos y sacaremos lecciones maravillosas, nosotros hoy en día podemos combatir con ese ángel que está ahí al lado nuestro, combatiendo y luchando, podemos salir de este momento difícil que podamos estar viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Se dice entonces que Josué fue el escritor de la mayoría del libro que lleva su propio nombre y solamente por ahí aparecieron algunos editores y especialmente como lo vemos en Josué capítulo 24, tú lo puedes corroborar, versículo 29 al 32, que aparece el hijo de Aarón, Eleazar, colocando una parte de contando qué sucedió después de la muerte de Josué. Y en Josué capítulo 24, versículo 33, ya encontramos ahora el hijo de Eleazar, a Finés, cerrando este maravilloso libro. Entonces, hay muchas cosas maravillosas para aprender. ¿Estamos listos para poder aprender eso? Yo estoy muy contento y sé que con lo que viene nos vamos a poder fortalecer espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Josué representa a ese líder que debe tomar la posta en momentos que más se necesita. Puede ser posible que hoy tu entorno o tu propia familia esté esperando que tú tomes la posta. Josué no estableció la nación libre de Israel. A él no le correspondió sacar de Egipto, lo hizo Moisés. Sin embargo, Moisés estuvo allí enseñándole activamente. Y hay una relación aquí interesante que nosotros debemos entender y nos lo muestra Deuteronomio, o mejor dicho, el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y lo contrasta muy bien con el libro de Josué. ¿Qué conexión vemos? Que así como Dios dirigía a Moisés y Dios gobernaba de alguna manera sobre el pueblo de Israel a través de Moisés, vemos ahora en esta segunda etapa, en este segundo momento de la conquista de Canaán, ahora siendo Moisés un ejemplo de nuestro querido Josué. Pero lo más interesante de todo es que
Josué estuvo siempre ahí esperando. Y ojo que su espera no fue una espera pasiva, no señores. Fue una espera donde él permitía que se fuera desarrollando su liderazgo, porque lo vemos ahí en la palabra de Dios cuando dice que él estaba siempre al lado de Moisés. Josué entonces, por lo tanto, terminó la obra que Moisés no pudo terminar y dirigió al pueblo de Israel a la victoria de la tierra prometida. Otro dato importante que tú debes conocer: Moisés y Josué tenían tipos de liderazgo diferentes. Por ejemplo, Moisés era un tipo más diplomático, más conciliador, y era necesario en ese momento cuando se sacó al pueblo de Egipto y comenzó a caminar por el desierto. Pero cuando ya el pueblo pasó por todo este proceso y ahora iban a conquistar estas tierras que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, necesitaban otro tipo de liderazgo, y es el liderazgo de Josué. Es un liderazgo militar. Ya no era el diplomático, ahora vemos un liderazgo militar. Y es importante para los que estudiamos el trimestre pasado la historia del Éxodo. ¿Se acuerdan? Estudiamos sobre el Éxodo y entonces ahorita podemos entrar a Josué. Y vemos un contraste entre el Moisés del Éxodo, el del caminar por el desierto, el que descansó y dejó la posta, y entregó ahora a Josué, ese militar estratégico. Miren los contrastes que yo he tomado nota acá. Durante la época de Moisés, Dios desempeñó el papel de un padre paciente. ¿Recuerdas que lo estudiamos? Esperando a que una nueva generación pudiera madurar para que él pudiera dirigirlos a la tierra prometida. Ahí era importante, obviamente, Moisés. Sin embargo, en este trimestre que vamos a estudiar sobre el libro de Josué, vemos que cuando él asume el mando, cuando Josué asume el mando, Dios le habla de una manera contundente al jefe de Israel. Ya no va a aguantar más, va a dejar su paciencia, porque ahora es necesario que el pueblo esté listo. Y es necesario que hoy, en esta época, querido amigo y amiga que tú me escuchas allí, estés listo para enfrentar las batallas emocionales, psicológicas, mentales que hay alrededor tuya. Ahora Dios ya se ha cansado de la desobediencia, la vacilación y las quejas de ese pueblo, y desafía a Josué de una manera interesante, y ahora lo vamos a leer, a no desviarse más ni a derecha ni a izquierda, sino a hacer todo lo que él le ha mandado. Y entonces aquí entra uno de los tantos versículos estrellas que contiene el libro de Josué. Y es bonito porque cuando Dios llama a Josué, lo hace con un llamado y con una promesa. Acompáñenme todos, por favor, ahí a la Biblia. Vamos a leer Josué capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. ¿Qué tal les parece? Es maravilloso el llamado de Dios. Y es un llamado a la acción, al ya, al momento. Y es el mismo llamado que Dios te está haciendo para que salgas de ese momento de negativismo, de zozobra, de dificultad, de depresión, de ansiedad. Dios te está llamando a cruzar el Jordán, a no vivir más como has vivido hasta ahora. Es necesario que ese Moisés que de pronto en el pasado te ha cargado, te ha sostenido y no ha permitido que tú avances, descanse. Es probable que tú ni siquiera lo has dejado descansar. Pero aquí es donde viene el llamado. Y es interesante porque Dios dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y lo que sigue, uno esperaría que le dijera: bueno, guárdenle luto, busquen un terapeuta, un tanatólogo, nada de eso. Dios dice: ha muerto, Moisés ha muerto. Dios no ha muerto, Dios sigue el control. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, Josué, lo que hay que hacer es levántate y pasa este Jordán. Qué maravilloso mensaje que nos va a traer el libro de Josué durante este trimestre. ¿No les parece maravilloso todo lo que iremos a aprender? Bueno, amigo, suscríbete, porque te voy a hablar ahora un poquito de la estructura de este libro, y con esto vamos a terminar y estarás preparado para que semana a semana estudiemos este maravilloso libro y entendamos que las promesas de Dios se cumplen, que lo que Él le prometió a Abraham, a Jacob y a Isaac, lo cumple con Josué. Vas a entender que cuando las personas, los seres humanos, aceptan el llamado de Dios y permiten vivir bajo ese cerco que Él les regala, que son los 10 mandamientos, hay éxito. Así que, querido amigo,
quédate, no te vayas. ¿Te vas a ir ya? No te vayas. Falta lo más importante. Pero antes de ir a esa parte, a suscribirse, a darle like y ya mismo a pensar a quién le voy a mandar este tema que lo necesita. Necesita conocer la fórmula, las herramientas que Dios le dio a Josué para poder avanzar. Vamos a lo último, a la estructura del libro de Josué. ¿Estás tomando nota, cierto? Espero que tengas papel y lápiz y la Biblia al lado. La estructura de Josué nos habla que en el primer capítulo de este libro encontramos la introducción de todo el libro y fue escrito de una manera tan perfecta para que hoy entendiéramos el mensaje. ¿Y por qué digo perfecto? Porque encontramos que no todo el mundo escribe. Hay libros, hablando de cualquier otro libro, que de alguna manera uno no entiende cuál es el derecho y el revés. Pero este libro en el capítulo 1 nos muestra 4 discursos fundamentales. ¿Y saben qué es lo más interesante, queridos amigos? Que esos 4 discursos que están en el capítulo 1 son después 4 secciones en las cuales se divide este libro. Este es un dato muy importante porque así vamos a tener un panorama en nuestra mente de qué es lo que vamos a estudiar durante este trimestre, que estaremos hablando de esta maravillosa lección de Josué. Mira, si no la has conseguido, te invito a que la consigas. Josué, la fe que conquista. Esto va a ser un estudio maravilloso. Entonces, ¿cuáles son esos 4 discursos? ¿Listos para tomar nota? 4 discursos. El primer discurso tiene que ver con el cruce. Vas a levantarte y a cruzar el Mar Rojo. Esto lo encontramos en Josué capítulo 1, de a partir del versículo 2 al 9. ¿Estás tomando nota? El segundo discurso del capítulo 1 de Josué es la conquista, que lo encontramos en el versículo 10 y el 11. El tercer discurso del capítulo 1 de Josué es la división de la tierra. Y entonces del versículo 12 al 15 encontramos este discurso maravilloso. Y el último discurso está en el versículo 16 hasta el 18, que es donde termina el capítulo 1 de Josué. Y este discurso es conocido como el servicio mediante la obediencia a la ley de Dios. Ahora nota algo interesante. Estos 4 discursos los vamos a encontrar ahora en una estructura quiástica. ¿Qué es? Es una forma, un método literario que utilizaban los escritores de la Biblia, muy poética, algo muy hermoso que cuando uno lo lee en el idioma original, wow, se da gusto. El quiasmo muestra cómo la primera sección se corresponde con la última, la segunda con la penúltima, y el objetivo es que en la mitad esté el mensaje central del autor. Pero antes de llegar a esa parte, quiero decirles cómo estos 4 discursos que acabo de mencionar de Josué 1, ahora se van a distribuir en 4 secciones. Entonces encontramos ahora el cruzar. ¿Recuerdas que ese era el primer discurso? El cruzar va a estar desde Josué capítulo 1, ¿ok? Hasta el capítulo 5, versículo 12. Y ahí vamos a encontrar obviamente el cruce del río Jordán, algo muy similar a lo que pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Hay cosas que vamos a ir viendo durante este trimestre que se corresponden entre el servicio, el trabajo, el liderazgo de Moisés con el de Josué. Vemos también en esta sección del cruzar, el nombramiento de Josué, la exploración de Jericó, que va a ser una lección apasionante, y obviamente la circuncisión y la Pascual en Gilgal. Ahora vemos la segunda sección que se corresponde con el discurso, la toma. Y la toma va desde Josué capítulo 5, toma nota porque quiero que tú vayas después a leer, versículo 13, ¿ok? Hasta el capítulo 12, versículo 24. Y entonces aquí comienza con la orden divina para que Josué conquiste Jericó. E incluye la captura de Ai, los incidentes con Acán, los gabaonitas y obviamente todas las conquistas que vemos ahí de las regiones central, meridional y septentrional. La tercera sección que se corresponde con la primera del discurso, de Josué 1, del discurso, es la división. Y esa va desde Josué capítulo 13 hasta Josué capítulo 21, versículo 45. Y entonces allí vemos que hablamos de toda la herencia del Jordán que van a tener ellos, los principios de cómo iba a ser la división, la distribución de la tierra, la colocación del tabernáculo, el lugar de adoración para el pueblo, y la designación de ciudades de refugio y ciudades levíticas. Y la última sección, que se va a corresponder obviamente con el último discurso de Josué capítulo 1, es el servicio. El servicio indudablemente está marcado en toda la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra como el maestro de maestros vino a servir, y por eso el servicio debería ser siempre nuestra prioridad. El servicio viene desde Josué capítulo 22
hasta el capítulo 24, versículo 33, y en esta sección lo que se remarca es la ceremonia de renovación del pacto en Siquem, y va a recalcar la importancia de servirle al Señor y cumplir con la razón de vivir en la tierra. Obviamente nos vamos a dar cuenta que Josué no terminó toda la obra, hizo una parte después de lo que hizo Moisés, pero ya en Jueces, que es otro libro que continúa, vemos cómo se desarrollan las conquistas. Pero lo más importante que quiero dejarles para ustedes antes de irnos es que en estas 4 secciones hay 2 secciones importantes. La sección número 2, que tiene que ver con la toma, y la sección número 3, que tiene que ver con la división. Esas, cuando las vemos, las leemos directamente en la palabra de Dios en hebreo, encontramos el quiasmo. Y saben que hay un punto interesante que es importante que nosotros lo conozcamos, y es que en la sección número 2, que habla de la toma, su mensaje central de Josué es la adoración. Y usted se preguntará, ¿y cuál es la parte central? Ve a Josué capítulo 8, el versículo 30 al 35, lo vas a leer y te vas a dar cuenta que esa es la parte central del quiasmo y habla de adoración. Es decir, que este libro de Josué habla de la importancia de adorar a Dios. Queremos sanar traumas mentales, emocionales, crecer espiritualmente. Adoración. Adoración. La tercera sección, que es la división, vamos a encontrar en Josué capítulo 18, versículo de 1 al 10, la parte central, el postre, lo rico, lo sabroso. ¿Y saben con quién tiene que ver? Con el santuario. Terminamos en adoración. El santuario celestial que está allá llevándose un juicio investigador, que se coloca en la tierra, se colocó aquí en la tierra como ejemplo para que entendamos cómo Dios purifica el pecado, cómo ama al pecador y no quiere al pecado, cómo permite que renovemos pacto con Él, porque somos seres humanos que nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando. Este siervo que les está hablando se ha equivocado muchas veces, pero cuando vemos cómo Josué aprovechó la oportunidad, las herramientas y las estrategias que Dios le enseñó para conquistar, creo que nosotros también con la ayuda del Eterno podremos conquistar. Muy bien, amigos, este trimestre entonces, a la luz de la historia de la Biblia que vamos a encontrar en Josué, todo su mensaje, vamos a estudiar cómo Dios guía a sus hijos que entregan sus corazones sinceros a una transformación espiritual, emocional y mental. Porque Él es fiel y será siempre fiel y cumple sus promesas. Cada batalla que enfrentemos a partir de hoy, quiero decirte que Él las va a pelear por ti y por mí. Pero necesitamos aprender las lecciones del libro de Josué. Josué comenzó con un llamado a levantarse y salir. La pregunta es, ¿tú estás listo a levantarte y a salir? Nos vemos la próxima semana con la lección número 1, donde aprenderemos cuál es la verdadera receta del éxito. Te veo. Chao, chao.